Hermanos, vamos a iniciar este tiempo especial. Seguimos aprendiendo sobre los principios de vida y vamos a ver un tema muy interesante en esta mañana que tiene que ver cuando vos y yo no entendemos la voluntad de Dios y qué podemos hacer en esos casos. El tema de la voluntad de Dios siempre va a ser algo complejo porque muchas veces van a haber algunos factores que nos van a desenfocar y muchas veces no vamos a tener la claridad para entender el plan y el propósito de Dios manifestado en su palabra. Vamos a orar para que podamos reflexionar en este tema. Te damos gracias, Padre, por este momento. Gracias por la oportunidad de estar reunidos una vez más en tu nombre. Y gracias, Señor, por la oportunidad de acercarnos a tu palabra, preparar nuestra mente y nuestro corazón para que te podamos escuchar, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, una de las cosas que hace complejo el tema de la voluntad de Dios es de que cuando pensamos en la voluntad de Dios, normalmente siempre por alguna razón lo conectamos, la voluntad de Dios, lo conectamos con paz, con comodidad, con éxito visible, con puertas abiertas, con bienestar. Y entonces muchas veces creemos de que todos estos elementos que he mencionado son sinónimos de que usted y yo andamos en la voluntad de Dios. Entonces, esto hace muy complejo el entender cómo a veces en los momentos hay situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas y entender cómo esto es realmente la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Sobre eso entonces estaremos meditando en este tiempo, cómo cuando no entendemos la voluntad de Dios, qué es lo que podemos hacer, a qué es lo que nosotros estamos llamados. Vamos a ver así rápidamente algunos asuntos introductorios del tema, una breve definición sobre lo que es la voluntad de Dios. Vamos a estar haciendo observación al texto de Hechos capítulo 21, del versículo 1 al 16. Miraremos algunos principios sobre la voluntad de Dios basado en estos pasajes y luego nuestras conclusiones y aplicaciones. Muy bien. En primer lugar, recordar lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice sobre la voluntad de Dios, hermanos? Que es como, es buena, es agradable y es perfecta. Quizás por ese pasaje y una mal abordaje del texto, es que muchas veces pensamos lo que he dicho anteriormente, que la voluntad de Dios tiene que ver solamente con cosas buenas para la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, la voluntad de Dios frecuentemente es misteriosa y enigmática. De repente podemos decir, no le entendemos. No sé si realmente estamos en la voluntad de Dios, especialmente cuando estamos enfrentando situaciones adversas, duras, difíciles. Muchas veces llegamos a dudar de que eso sea parte del plan de Dios, parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y de esa manera entonces no sabemos en dónde estamos de buena manera delante de Dios. Por eso decimos que frecuentemente la voluntad de Dios es misteriosa y enigmática. Y esto no significa de que Dios no quiera que le conozcamos a como Él es, lo que Él está dispuesto para hacer a favor de nosotros. No significa eso, que sea el hecho de que la voluntad de Dios sea misteriosa y enigmática. Tampoco significa de que Dios no quiere que nosotros sepamos por qué camino debemos de andar, qué es lo que tenemos que hacer para agradarle a Él.
sino que es otra cosa cuando hablamos de que la voluntad de Dios es misteriosa y enigmática y tiene que ver con que su voluntad es inescrutable porque su sabiduría es infinita y la nuestra no. Dice Isaías 55, capítulo 8, perdón, versículo 8 y versículos 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, Dios tiene una voluntad con la cual rige todo el universo, de tal manera de que ni una sola hoja de un árbol se mueve, sino conforme a la voluntad de Dios, y no pasa nada en este mundo que no tenga que ver con la voluntad de Dios. Y muchas veces, como le dije, va a ser para nosotros misteriosa y enigmática, porque la mente del Señor es mucho más grande, profunda, es infinita, y nosotros pues no llegamos a esos niveles. Pero también entender otra cosa que ya hemos dicho. La voluntad de Dios en la mayor parte está revelada, en una gran parte está revelada en su palabra y otra gran parte no. Siendo sincero, recordamos lo que dice, por ejemplo, Deuteronomio 29, ¿no? Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Entonces, hay muchas cosas que no están reveladas y no hay manera de conocerlas, no tenemos que gastar nada, no tenemos que imaginarnos, ni pensar, ni cosas por el estilo. Yo le he dicho cuando hablo de esto, el tema de el Edén, si la serpiente caminaba erguida o se arrastraba, o si tenía, es decir, cómo fue todo eso. Entonces, no lo reveló el Señor y está bien. Entonces, hay una gran parte de la voluntad de Dios que está revelada en su palabra, pero también hay cosas secretas que solo le pertenecen a Dios. Y entonces él dice, las secretas le pertenecen a Dios. Y luego dice, Deuteronomio 29, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y luego agrega algo más el texto y dice, para que cumplamos todas las palabras. Muy bien, para que cumplamos, dice, todas las palabras, dice Deuteronomio 29, de esta ley. Entonces, ahí hay parte de la voluntad que no está revelada, no nos preocupemos, no tenemos nada que hacer con ello, y hay sí una que ha sido dejada para nosotros, y entonces esta la dejó, dice, para que nosotros la obedezcamos. La dejó para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros descendientes y con el propósito de que nosotros vengamos y las cumplamos. De tal manera de que eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y algo más dice que el mayor problema del ser humano y de nosotros como cristianos no tiene que ver con la voluntad de Dios que no conocemos. Es decir, nosotros no tenemos problema con las cosas de Dios que no conocemos. No tenemos ningún problema en obediencia o desobediencia porque no las conocemos. El problema de nosotros, especialmente como hijos de Dios, tiene que ver con la voluntad de Dios que ha sido revelada, pero que nosotros no la obedecemos. Ese es el problema, no con la voluntad oculta, sino con la voluntad revelada. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Bueno, dice que la voluntad de Dios es un atributo por medio del cual Él aprueba y determina cada evento que ha de acontecer. Entonces Dios orquesta, determina y aprueba todo lo que Él ha establecido que ocurra en el mundo entero. Y todo lo que Dios ha determinado, así sucede, así pasa. Otra definición dice que la voluntad de Dios es la determinación perfecta y soberana de Dios por medio de la cual Él ordena todo lo que tiene que ver con Él
y con su creación. Entonces decíamos de que Dios está interesado en darse a conocer y Dios está interesado en que nosotros sepamos lo que Él espera, lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Esto es parte del plan y el propósito de Dios. Y dos cosas más antes de que nos vayamos al texto. Sobre la voluntad de Dios, dos cosas más. Número uno, el Hijo de Dios no debe temer la voluntad de Dios, no debe jugar con la voluntad de Dios, no debe trivializar la voluntad de Dios y no debe rebelarse en contra de la voluntad de Dios. Como hijos de Dios debemos de conocer lo más que podamos su voluntad y obedecer su voluntad. Por un lado. Por otro lado, nada, absolutamente nada de lo que nosotros hagamos va a cambiar la voluntad de Dios. Es decir, no hay algo que usted y yo podamos hacer que cambie la voluntad de Dios. Es decir, nuestra rebelión no cambia la voluntad de Dios. Nuestra ingratitud no cambia la voluntad de Dios. Nuestra insatisfacción no cambia la voluntad de Dios. Nuestras quejas, nada de eso cambia la voluntad de Dios. Ahora miremos por un momento el pasaje en Hechos capítulo 21. Quiero que le prestemos atención. Hemos dicho algo muy fundamental, de que la voluntad de Dios es enigmática y es misteriosa, y que a veces pues no sabemos si estamos o no estamos en la voluntad de Dios. Este pasaje de Hechos capítulo 21, en los primeros 16 versículos, nos tratarán de que nosotros miremos esta verdad a la luz de este texto de la palabra del Señor. Leo, es el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, y dice así la palabra del Señor. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arrimamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, pongan la atención, están en Tiro, se bajaron de la embarcación, estaban unos discípulos, y estos discípulos le decían a Pablo, y el texto habla de algo bien interesante, y dice que le decían a Pablo por el Espíritu. ¿Y usted cómo tiene la palabra Espíritu en su Biblia, hermano? ¿Con letra mayúscula? ¿Y qué significa normalmente eso? Que se refiere al Espíritu Santo. Entonces, estos discípulos le hablaban al apóstol Pablo, y dice que lo hacían bajo la guianza, bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Y qué le decían? Bueno, que no subiese a Jerusalén. ¿Se entiende el texto hasta aquí nomás? ¿Está sencillo? Unos discípulos guiados por el Espíritu Santo le dicen a Pablo que no vaya a Jerusalén. Pero hay algo que se pone complicado para nosotros. El capítulo anterior, capítulo 20, en los versículos 22 y 23, dice así la palabra del Señor. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Si ustedes se fijan en el versículo 22, dice Pablo, ligado yo en espíritu, y la palabra espíritu tiene letra minúscula, no es el Espíritu Santo, ¿no? Sino que es el espíritu de Pablo en su parte, en su conexión espiritual. Entonces dice, ligado él en espíritu, dice, voy a Jerusalén sin saber que allá, lo que allá me ha de acontecer. Pero mira el versículo 23, dice, salvo
y ahora acá lo dice claramente, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué, mis hermanos? Prisiones y tribulaciones. Recuerdan de que el apóstol Pablo hizo un recorrido hasta para llegar a su destino, y pasó por la ciudad de Cos, Rodas, Pátara, Chipre, Siria, Tiro, y al final pasó por Tolomeida, llegó a Cesarea, y de Cesarea entonces se fue a Jerusalén. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 20, en el versículo 23, que el Espíritu Santo le dijo lo que tenía que experimentar, lo que tenía que sufrir cuando llegara a Jerusalén. Entonces tenemos dos cosas hasta el momento. Por un lado, el apóstol Pablo convencido de que, guiado por el Espíritu Santo, tenía que ir a Jerusalén. Por otro lado, tenemos en Tiro a unos discípulos que, dirigidos por el Espíritu Santo, le dicen al apóstol Pablo, ¿qué le dice mi hermano? Que no fuera a Jerusalén. Un gran dilema. ¿Tiene que ir el apóstol Pablo a Jerusalén, sí o no? El Espíritu le dijo a Pablo, vas a ir y te va a pasar esto. Pero el Espíritu también viene y le dice a estos discípulos en Tiro lo que Pablo va a vivir, lo que Pablo va a experimentar. Y entonces dice que le dicen a Pablo, 21:4, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Y hay algo más, unos versículos más adelante, tenemos aquí algo muy interesante, como está en el versículo 4. Miren cómo dice el versículo 16. Perdón, el versículo 11. Leo, dice, desde el 10 vamos a leer, tomemos desde el 8 para que tomemos la llegada de Pablo a Cesarea. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, aquí se incluye a Lucas y unos discípulos que son mencionados, dice, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, uno de los diáconos nombrados en Hechos capítulo 6, dice que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Hermano, no hay como que una evidencia así muy fuerte de que Pablo se conocía con Felipe. No se sabe si antes de este encuentro que está acá, están en Cesarea. Entonces, y llegando a Cesarea era como el puerto de Jerusalén. Entonces, estando en Cesarea, llegan a la casa de Felipe. Felipe ha hecho ministerio en Samaria, pero de Samaria entonces se trasladó a Cesarea. En Cesarea está haciendo ministerio también, está predicando la palabra, tiene sus 4 hijas, y entonces llega ahí el apóstol Pablo, y después que llega el apóstol Pablo también llega un profeta llamado Agabo. No sabemos si se conoció Pablo con Felipe, quizás por referencia o algo, pero aquel hombre lo está recibiendo. Con Agabo sí se conocía, según lo que tenemos aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 11, ahí tenemos referencia al encuentro de Pablo con Agabo. Pero entonces este profeta que desciende de Judea, dice que viniendo a verlos, tomó el cinto de Pablo, lo que se ponía en la cintura, y entonces dice que tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, oigan bien, y una vez más,
Esto dice el Espíritu Santo. Esto dice el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice el Espíritu Santo? Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos, rogamos, si ustedes quieren, tiene más peso que los que le están rogando allá en Tiro. Porque aquí tenemos a Felipe, un evangelista, un gran personaje en la historia primitiva, de la iglesia primitiva. Tenemos a Agabo, un profeta. Tenemos a 4 profetisas, hijas de Felipe. Y tenemos a Lucas, que aunque no fue ni profeta, ni discípulo de los 12 discípulos, era una persona con autoridad espiritual. Escribió el Evangelio de Lucas, escribió el libro de los Hechos, y sin lugar a duda fue un hermano pues muy entregado y consagrado. Todos ellos vienen, y al escuchar la profecía de Agabo, dice que ellos le dicen algo al apóstol Pablo. Y le dicen, al oír esto, versículo 12, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén. No sé si podemos entender el dilema que tiene aquí, por un lado, el apóstol Pablo y estos discípulos, incluyendo a Lucas, incluyendo al profeta Agabo, incluyendo a Felipe, incluyendo a los otros discípulos de Tiro. Es decir, tienen ahí una situación muy, muy interesante. Por un lado, Pablo determinado a que tiene que ir a Jerusalén, y por otro lado, ellos creyendo, pensando que por el Espíritu Santo estaban recibiendo la revelación de que Pablo no fuera a Jerusalén. Y muchas veces nosotros entramos en este tipo de dilemas en nuestras vidas. Y muchas veces cuando hay bastante oposición a algo que queremos hacer, ¿qué es lo que normalmente pensamos? No es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque creemos de que la voluntad de Dios solamente es paz, tranquilidad, armonía, amor, unidad y todas las cosas. Prosperidad y todo ello. Y cuando vemos que las cosas no van de esa manera, entonces podemos llegar a entender y a pensar de que no es la voluntad de Dios. Y hay algo que el texto nos deja ver, hermanos, algunas cosas que fueron muy características de la iglesia primitiva, para tomar en cuenta y mencionarlas rápidamente. Número 1, la iglesia primitiva fue muy dada a la oración. Los hermanos, los discípulos allá en Tiro, cuando van a despedir a Pablo, dice que están en la playa, y si usted lee el texto o le puso atención al texto, en el versículo 4 dice que se arrodillaron y comenzaron a orar, encomendando al Señor el viaje del apóstol Pablo. Pero no solamente eso, sino que también habla de que en el versículo 5, entonces habla de este acontecimiento, de cómo ellos están orando y cómo lo hicieron también los demás. Y la verdad es que si hubo algo que caracterizó a la iglesia primitiva en aquel entonces, fue su vida consagrada y entregada a la oración. ¿Recuerdan lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 40 al 42? Que estos hermanos perseveraban unánimes en varias cosas, en la doctrina, en la palabra, en el compartimiento del pan, pero también dice que en las oraciones. Ellos estaban en una vida de oración. Para la iglesia primitiva, la oración era algo tan vital, tan fundamental como el respirar para nosotros hoy en día. De tal manera de que ellos, y a través de la oración, entonces podían entender más claramente la voluntad de Dios. Pero hay algo más que tenía la iglesia primitiva. Si ustedes se fijan, en el recorrido de estos 16 versículos, dice que cuando en el versículo 4, y hallados los discípulos, están en Tiro, nos quedamos allí 7 días. Es decir,
eran personas que eran muy dados al hospedarse los unos a los otros. Dice más adelante, en el versículo, en el versículo 9, perdón, en el versículo 8, dice, y entrando en casa de Felipe el evangelista, dice, posamos en él. Y le llamó la atención a esto. ¿Cuántas hijas tenía Felipe? 4, su esposa 5 y él 6. Las casitas en ese entonces no eran tan grandes ni espaciosas ni nada por el estilo. Probablemente Felipe pudo haber dicho, miren, busquen cómo hospedar a Pablo y a su comisión, porque yo estoy tallado, no tengo lugar en la casa. Ustedes saben, tengo una familia grande y no puedo hacer nada. No hay lugar para ninguno más aquí en esta casa. Pero no solamente fue eso, sino que también, no solamente recibieron a Pablo, recibieron también al profeta Agabo. ¿Por qué? Porque tenían un corazón dispuesto, sin lugar a duda. Muchas veces los huéspedes cedían donde ellos dormían para hospedar a las personas que le llegaban. Entonces, estas dos cosas caracterizaron mucho a la iglesia primitiva. Y entonces aquí viene lo interesante, ¿verdad? En todo esto. Lo interesante es pensemos en lo siguiente. Hay 3 revelaciones, las 3 están guiadas por el Espíritu Santo. Pablo convencido que tiene que ir a Jerusalén. Los discípulos, el evangelista, el profeta, las profetisas, Lucas, convencidos de que no tienen que ir a Jerusalén porque va a sufrir. Y al final, entonces, ¿qué es lo que realmente Dios quería para el apóstol Pablo en este momento? Algo más que podemos ver claramente en el texto es de que nuestro Dios es un Dios revelador. Es un Dios que quiere darse a conocer, es un Dios que nos busca, es un Dios que nos habla, es un Dios que quiere que nosotros le escuchemos. Es un Dios que ha dejado revelada su voluntad, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y cuando usted revisa el Salmo 32, en el versículo 8, especialmente en la Biblia de las Américas, habla ahí de 3 cosas que el Señor hace con uno. Dice, por un lado, el Salmo 32, 8 dice, te haré saber. No dice, les haré saber a la multitud, no, algo muy personal. Le dice el Señor al salmista, te haré saber. Número 2, dice, te enseñaré. Algo muy personal. Dios revelándose de una manera muy personal. Y algo más dice en la versión Biblia de las Américas, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Todo ello habla de algo muy personal, de cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros de una manera muy personal para revelarnos de esa manera su voluntad. De tal manera de que podemos llegar a la conclusión en este pasaje de que las revelaciones del Espíritu Santo no se contradicen. ¿Estamos de acuerdo? Las revelaciones del Espíritu Santo no se contradicen. Ninguna de ellas se contradicen. Revisémosla una vez más. Miren lo que dice el texto. En primer lugar, lo que recibió Pablo del Espíritu Santo, capítulo 20, versículo 23. Salvo por el Espíritu, que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces, ¿qué le dijo qué le dijo el Espíritu Santo a Pablo? Vas a ir a Jerusalén y en Jerusalén vas a encontrar bienvenida, cóctel y todo eso. No. Dice, vas a encontrar prisiones y tribulaciones. A los discípulos de Tiro, capítulo 4, el versículo 21, dice que a ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Oigan bien, que no subiese a Jerusalén.
Y el versículo 16 dice una vez más, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Manasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. El versículo 12, mejor. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subieran. Ahora, ¿qué escucharon? Versículo 11. Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Es decir, está diciendo lo mismo el Espíritu Santo, que va a haber sufrimiento para el apóstol Pablo cuando llegue a Jerusalén. Pero el problema no fue la revelación del Espíritu Santo a estos discípulos ni al apóstol Pablo, sino que fue la conclusión a la que cada uno de estos grupos llegaron. Para Pablo, cuando el Espíritu Santo le dice que en Jerusalén va a sufrir, Pablo dice, no importa, voy de viaje. Pero cuando el Espíritu Santo le habla a los discípulos de Tiro y a los discípulos allá en Cesarea, estos discípulos llegan a la conclusión de que como va a haber sufrimiento, van a haber momentos difíciles en la vida del apóstol Pablo, ellos no quieren que el apóstol Pablo vaya a Jerusalén. Pero la conclusión de ellos es que Pablo no debe de ir a Jerusalén. Y no era eso lo que el Señor les estaba transmitiendo a ellos. Miremos que hay algunos factores que muchas veces influyen para no discernir bien la voluntad de Dios. Y ese, por ejemplo, el versículo 13. El versículo 13 dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo estaban los discípulos que le hablaban a Pablo? Dice que estaban llorando, estaban tristes, estaban desanimados, estaban con una congoja, no estaban emocionalmente sanos y por eso no podían ver con claridad cuál era el propósito y la voluntad de Dios. Y una vez más, hermanos, y una vez más, muchas veces creemos de que cuando hay oposición a algo que nosotros queremos hacer, muchas veces creemos que no es la voluntad de Dios. Y creemos muchas veces que cuando todas las cosas nos salen bien, entonces andamos en la voluntad de Dios. Pero no siempre las cosas van a pasar de esa manera. 3 principios de este pasaje, para que los tomemos en cuenta y podamos. Esto es el qué hacer cuando nosotros no podemos ver con claridad la voluntad de Dios. Entonces, para poder ver, para discernir la voluntad de Dios, debemos de reconocer 3 cosas que vemos en este pasaje. En primer lugar, la voluntad de Dios va a ser siempre consistente con el propósito de Dios para mi vida, para nuestra vida. Es decir, Dios tiene un propósito. El salmista dice, Jehová cumplirá, ¿qué, mis hermanos? Su propósito en mí. Entonces, para poder discernir la voluntad de Dios, necesitamos entender cuál es mi propósito, cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Y cuando entendemos esto, entonces vamos a poder ver más claramente la voluntad de Dios. Pensando en el apóstol Pablo, uno de los propósitos que el Señor tenía para él, lo encontramos en Hechos capítulo 9, en el versículo 16, cuando dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y por qué iba a ser apresado Pablo? Por predicar el evangelio, por el nombre del Señor. Entonces, dentro del propósito de Dios, cuando Dios llama a Pablo, entonces le dice
que él va a aprender cuánto tiene que sufrir por la causa de él. De tal manera que la revelación de Pablo de que en Jerusalén va a sufrir, la revelación de los discípulos en Tiro y allá en Cesarea de que Pablo va a sufrir, va de acuerdo conforme a la voluntad, al propósito de Dios para la vida del apóstol Pablo. En segundo lugar, la voluntad de Dios es consistente con mi llamado, con nuestro llamado. Es decir, Dios tiene un llamado muy especial para cada uno de nosotros en esta iglesia. Estamos en esta iglesia porque Dios así lo quiso que estuviésemos en esta iglesia. Y tenemos cada uno de nosotros un llamado especial que hacer. Y conforme a ese llamado especial que tenemos, entonces podemos ver con claridad la voluntad de Dios para nuestras vidas. En el caso del apóstol Pablo, dice la palabra del Señor en Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia, y miren lo que dice, de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Parte del llamamiento del apóstol Pablo era de que predicara a los judíos. ¿Y a dónde va Pablo? Va a Jerusalén. Y no solamente esto que va a Jerusalén, sino que va en un tiempo muy especial, porque en ese entonces estaba la celebración de Pentecostés. Una fecha muy especial, una fecha muy conmemorativa, el nacimiento de la iglesia, en donde se reunían los judíos, y allí entonces tenía que llegar el apóstol Pablo. Dos cosas hemos dicho. Número uno, la voluntad de Dios es consistente con el propósito de Dios para nuestra vida. Y número dos, la voluntad de Dios va a ser consistente siempre con el llamamiento de Dios para nuestra vida. Y entonces Pablo fue llamado no solamente para predicarle a gentiles, no solamente para predicarle a reyes, sino también para predicarles a judíos. Y a eso iba a Jerusalén. Y lo tercero, la voluntad de Dios siempre, oigan bien, siempre va a ser consistente con su palabra. Que una revelación, que un sueño, que una visión, que esto, que está contraria a lo que dice la palabra, entonces, mis hermanos, eso no tiene cabida bajo ninguna circunstancia. ¿Recuerdan la experiencia del Señor en Mateo 16:21? Le dijo a sus discípulos que él iba a Jerusalén y que en Jerusalén iba a sufrir, a ser juzgado por los gentiles, por los principales, por los judíos, por los sacerdotes, y que iba a sufrir y que iba a ser juzgado y que iba a morir en una cruz. Y Pedro le dice, Señor, no te pase esto. Y el Señor le dice, Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque el Señor estaba siguiendo lo que era la voluntad de Dios para su vida. Y Pedro quería distraerlo en cuanto a este tema de la voluntad de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, sin lugar a duda, conoció acerca de esta experiencia del Señor, de cómo él fue a sufrir. Y la Biblia está llena de pasajes que nos hablan, que nos instan a que tenemos que estar dispuestos a sufrir por el Señor. De tal manera de que el sufrimiento en la voluntad de Dios no debería ser nada nuevo para ninguno de nosotros. Esa fue también la experiencia de José. Era la voluntad de Dios que pasara por todo lo que tuvo que pasar, porque había un llamado y había un propósito de Dios. Y lo dice José en el capítulo 50 de Génesis, para preservación de vida fui llamado por Dios. Y en ese propósito y en ese llamado, el camino era duro y difícil de sufrimiento, pero era el camino conforme a la voluntad de Dios. ¿Recuerdan, hermanos? Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Tenemos una doxología preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice que por todo lo que vivió, pasó y sufrió, por lo que experimentó,
dice que Dios lo exaltó hasta lo alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Recuerdan ese pasaje, verdad? Amén. En Mateo capítulo 4, Satanás le ofrece gloria al Señor sin sufrimiento. Y entonces le dice, no tenés que ir a morir en una cruz, no tenés que sufrir un juicio, experimentar todas esas cosas, no tenés que ser avergonzado, humillado públicamente. Solamente dice, si postrado me adorás, todos los reinos del mundo te van a adorar a vos. Pero era una adoración la que ofrecía Satanás, no conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor le dijo, apartate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De tal manera de que la voluntad de Dios es siempre va a ir en concordancia con la palabra de Dios. Y el tema del sufrimiento no es ajeno a la vida del Hijo de Dios, a la vida del creyente. Y eso lo experimentó el Señor, lo experimentó el apóstol Pablo, lo experimentaron cada uno de los discípulos, lo experimentaron los primeros cristianos que estuvieron dispuestos a ofrendar su vida, pero no negar al Señor. Lo siguen experimentando en la era moderna personas, misioneros, que dejan sus comodidades, su familia y todo, y se van a lugares difíciles, peligrosos. Muchos han muerto, otros han sufrido mucho, pero han estado dispuestos a pagar ese precio por hacer la voluntad de Dios. Por hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Algo más. Hemos dicho 3 principios. La voluntad de Dios va a ser siempre, va a ir alineada con el propósito de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios va a ir alineada con el llamamiento de Dios para nuestras vidas. Y la voluntad de Dios va a ir siempre alineada con su palabra. De tal manera que podemos concluir que el llamado de Dios en cuanto a su voluntad es que estemos dispuestos a obedecerla. No importa lo fácil o difícil que sea. Muchas veces el Señor va a ocupar la escuela del sufrimiento, la escuela del desierto, la escuela del mar rojo, para ir perfeccionando nuestras vidas conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor nunca va a cambiar este propósito en la vida de cada uno de nosotros. Así que cuando no podamos discernir claramente la voluntad de Dios, tomemos en cuenta estos 3 principios y sobre todas las cosas que podamos ser obedientes a la voluntad de Dios, aun cuando eso implique y demande un sufrimiento o un negarse a nosotros mismos. Recuerden que de las cosas ocultas no vamos a dar cuenta, pero de las cosas reveladas sí vamos a dar cuenta. De la voluntad de Dios expresa, tácita, literalmente, de eso sí vamos a dar cuenta cada uno de nosotros, de que si la hemos cumplido o no la hemos cumplido. Por lo tanto, la voluntad de Dios requiere obediencia inmediata para poder ser agradables delante de nuestro Dios. Vamos a orar en ese momento. Padre, muchas gracias por darte a conocer, Señor. Gracias por revelar tu voluntad para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tenés propósitos especiales para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tenés un llamamiento especial para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a discernir correctamente tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque tu voluntad es conforme a tu palabra. Que podamos, Señor, seguir dirigiendo nuestras vidas conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.